Buenos días. Hoy vamos a continuar nuestro estudio en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Por favor, abren sus Biblias allí. Y vamos a leer desde el versículo 35 al 39. Juan 1, versículo 35. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo: «He ahí el Cordero de Dios». Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que le seguían les dijo: «¿Qué buscáis?». Y ellos le dijeron: «Rabi», que traducido quiere decir maestro, «¿dónde te hospedas?». Él les dijo: «Venid y veréis». Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Vamos a orar. Santo Dios Todopoderoso, Dios y Señor de este universo, tú lo creaste, tú pusiste esta tierra y todo lo que en ella hay, pusiste las estrellas y todo lo que hay afuera, y todo lo que vemos, todo lo que no vemos, tú lo has creado. Te damos gracias, porque no solamente has creado este universo, sino que nos has traído acá, nos has creado, nos diste vida, y no solamente una vida material, sino ahora, Señor, nos has dado vida espiritual. Gracias, Señor, gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias porque Él vino y murió en la cruz por nosotros, gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos ilumina y nos da entendimiento a tu palabra, y esa es nuestra oración esta mañana, Señor, que abras nuestro entendimiento para conocerte mejor, conocer mejor tu gloria y conocernos a nosotros mismos también, Señor. Y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Hoy llegamos a una nueva sección de este primer capítulo del Evangelio según Juan. Aquellos que asisten regularmente sabrán que ya nos paramos por unos días desde el versículo 19 hasta el 34, y esta es una nueva sección. Pero el tema que gobierna todo el Evangelio es el mismo tema. El Evangelio es un Evangelio grandioso y trata lo más importante para nosotros en esta vida. En este Evangelio encontramos declaraciones importantes acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, y son afirmaciones que son incomparables, únicas, y además encontramos el propósito de la salvación, el propósito de la encarnación y de cómo es que nos hacemos hijos de Dios. En este Evangelio nos da todo eso, y nos los da de una manera asombrosa. Y recordarán que he enfatizado que si es cristiano debe recibir de su plenitud y gracia sobre gracia. Eso es el cristianismo, eso es lo que significa ser cristiano. Y Juan nos habla de esto desde el prólogo. Pero por supuesto, eso no es suficiente. El apóstol desarrolla más verdades, grandes verdades que vemos acerca de Cristo y de su obra. Y debo decir que lo que encontramos acá ni siquiera es todo lo que podríamos saber de Cristo. Recuerden, y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Eso dice Juan en Juan 20. Acá son solo unas selecciones de lo que el autor quiere que nosotros sepamos. Y lo que está haciendo particularmente el evangelista es presentar a Cristo partiendo de diferentes testimonios. Y comienza, si recuerdan, con el testimonio de Juan el Bautista. Y Juan da el testimonio. Él es el primer testigo y el precursor de Cristo. Juan el Bautista hace profundas declaraciones en su enseñanza, y continuamos estudiando estas declaraciones hoy. Y particularmente por estos días hemos estado meditando entre el bautismo de Juan y el bautismo del Espíritu Santo. Y para que no haya confusiones, el bautismo del Espíritu Santo es muy diferente al bautismo de Juan. El bautismo del Espíritu Santo es algo que Dios da en el momento que obtiene la salvación. Si usted es creyente,
posee el Espíritu Santo. Él vive en los creyentes. Esa es la naturaleza de un cristiano. Sin embargo, hay gente que en la actualidad dice que hay algunos cristianos que no tienen el Espíritu Santo. Pero eso es porque no entienden la dispensación de la iglesia en absoluto. No entienden cuál es la naturaleza de la iglesia. No entienden que la iglesia es un cuerpo de creyentes en quienes vive el Espíritu. Eso es la iglesia. No entienden la plenitud. Y la iglesia, recuerden, está conformada por individuos y cada individuo tiene el Espíritu Santo. Pablo lo deja con claridad en Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces todo creyente posee el Espíritu que le da instrucción, que le da poder, que le da consuelo, que le da seguridad, que le da esa garantía de la herencia que vamos a recibir. El Espíritu está en todos los creyentes. Usted no está solo. Pero hay un problema, y es que están tan conscientes o no están tan conscientes de que Él mora en el creyente y entonces no le entregan el control de sus vidas a Él. Y es de esto que hemos estado meditando un poco en los fines de semana anteriores. Y Juan nos ayudó a entender esto más con su testimonio, ya lo vimos. Pero ahora bien, ahora miraremos otra declaración doctrinal que se hace aquí en este primer capítulo del Evangelio de Juan. Noten el versículo 35 otra vez. Al día siguiente Juan está otra vez allí con dos de sus discípulos. Y vio a Jesús que pasaba y dijo: he ahí el Cordero de Dios. Esto es como si fuera un ciclista y subiera patios dos veces. Subió la primera vez, vio la plenitud, la grandeza de la ciudad, vio al Cordero de Dios, versículos 19 al 34, y ahora baja y está en la calle 82 con carrera séptima, listo para subir de nuevo. ¿Es posible que alguien pueda subir dos veces? Sí, es posible. Es lo que hace el Evangelio, nos sube dos veces a la plenitud de Cristo. Y por supuesto es parte del propósito de la enseñanza en todo el Nuevo Testamento. En lo que encontramos acá, tanto en este Evangelio como en el libro de Hechos de los Apóstoles, y lo mismo lo encontramos en las epístolas. Así son los textos del Nuevo Testamento. Son exposiciones doctrinales encontramos exposiciones doctrinales en estas escrituras que nos muestran las verdades asombrosas y la presentación de este gran tema central presentado de diferentes maneras. Bueno, ahora bien, veamos cómo estos textos nos lo están presentando hoy. El evangelista pone esto ante nosotros aquí de esta forma. Habiéndonos entregado primero esas grandes verdades por medio del testimonio de Juan el Bautista, ahora el autor dice: muy bien, ahora les voy a dar los testimonios de otros que hacen la misma declaración. Les voy a dar otros ejemplos adicionales. Y el resto del capítulo, desde el versículo 35 hasta el último versículo, el 51, allí lo hace. Veremos entonces varias verdades aplicadas y que confío, si Dios quiere, podamos considerar juntos, no solamente hoy, sino la semana entrante. Aquí hay algunas imágenes que son muy prácticas para nuestras vidas. Aquí veremos a hombres y mujeres con pasiones similares a nosotros mismos. Vamos a ver gente común y corriente. De hecho, eran unos pescadores, otros tenían otras profesiones más bien simples, pero al final son meramente hombres y mujeres como usted y como yo. Hombres que recibieron, como los que recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y lo que tenemos acá son narraciones históricas extraordinarias registradas en este libro. Y de las que tenemos en este momento estamos meditando. El autor toma algunas de ellas, toma algunos de estos hombres y narra su historia, narra su testimonio. Esto que tenemos acá es historia, es lo que sucedió, es lo que sucede y nos lo está narrando el Nuevo Testamento en esta enseñanza. Y es lo que encontramos en estas grandes declaraciones, verdades que vamos a analizar, verdades históricas mezcladas con aplicaciones prácticas, doctrinas con ilustraciones prácticas. Y esta es la esencia
de la vida cristiana. Es la esencia de la predicación, mantener estas dos cosas siempre juntas, tanto traer la doctrina como traer una aplicación. Las verdades no son lejanas y remotas, esto es esencialmente algo práctico. Y Jesús vino para que pudiéramos recibir de su plenitud y gracia sobre gracia. Muy bien, les digo que es una narración histórica, pero al mismo tiempo es una enseñanza y al mismo tiempo vamos a ver el testimonio de Cristo por parte de otras dos personas. Y espero poder mostrarles esto en las ilustraciones. Hay grandes principios que están detrás de estas narraciones, pero debo decir que los principios son siempre los mismos. Lo que cambia es la narración. Así es como debemos entender este evangelio cuando está haciendo narraciones, o debemos entender el libro de Hechos. Es una narración, son narraciones de cosas que sucedieron, narraciones de los hechos, mezclados con principios que son eternos. Y es lo mismo que sucede con las epístolas del Nuevo Testamento. Este es, noten, el primer testimonio, y es el testimonio de Juan el Bautista. Y está de nuevo allí. Al día siguiente, noten ahí lo que dice, al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos, versículo 35. Otra vez lo están acompañando dos de sus discípulos, y están allí parados, y mientras están ahí, ven al Señor Jesucristo alejarse de ellos, y Juan el Bautista vio a Jesús que pasaba y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Uno de los discípulos era Andrés, y eso lo sabemos por el versículo 41. Uno de los dos que oyeron a Juan, siguieron a Jesús, era Andrés, hermano de Simón Pedro. No sabemos quién era el otro porque el texto no lo dice, pero pienso, como la mayoría de los comentaristas, que este es Juan el apóstol. Él, cuando escribe su evangelio, nunca se menciona, y esta es una característica de Juan el apóstol como escritor. Él siempre mantiene su nombre afuera, no se menciona a sí mismo. A menudo se refiere a sí mismo como el apóstol o a quien Jesús amaba. En este momento, estos dos hombres son discípulos de Juan el Bautista. Obviamente eran hombres preocupados por sus almas y por su vida religiosa, por eso estaban allí. Y cuando este fenómeno de Juan el Bautista se estaba desarrollando, cuando escuchan, como habían escuchado los otros, que había un hombre extraordinario predicando en el desierto, vestido de camisa de pelo de camello y una faja de cuero, que no comía nada más que langostas y miel silvestre, que predicaba de manera profética y les confrontaba con el pecado, tal como nunca había sucedido por los últimos 400 años, desde los días de Malaquías. Estos dos hombres salen y se fueron a escucharlo y se convierten en los discípulos de Juan el Bautista. Aquí están Andrés y Juan, y escuchan lo que Juan el Bautista dice. Mientras ven a Jesús de Nazaret alejándose de ellos, ellos escuchan, y noten lo que pasa aquí, que es muy interesante. Noten cómo pasan estos dos de ser discípulos y seguidores y estudiantes de Juan el Bautista a llegar a ser apóstoles del Señor Jesucristo. ¿Cómo sucede? ¿Cómo se mueven de esta posición de ser meramente unos que estaban interesados en las verdades a ser meramente unos que estaban solo preocupados por la doctrina, a unos que se arrepienten? Eso es lo que vemos aquí. ¿Cómo se pasa de un lado para otro? ¿Cómo pasan a recibir de su plenitud y ser bautizados con el Espíritu Santo? Y todo lo que voy a hacer esta mañana es caminar en esta narración. ¿Qué hicieron los discípulos para llegar de Juan a Jesús? ¿Cómo pasaron del bautismo con agua al bautismo del Espíritu Santo? Del vacío, ¿cómo pasaron del vacío a la plenitud? Bueno, ¿qué hicieron ellos? Ellos aceptaron la enseñanza de Juan el Bautista. Ellos aceptaron el testimonio de Juan. Eso es un absoluto, esto es fundamental. Aquí no hay discusión. Esto es básico. Juan el Bautista es el precursor. Juan el Bautista lleva a estos apóstoles a Cristo, así como lo lleva a usted y a mí al Señor Jesucristo. Ese es su gran mensaje. En efecto, puede resumir el mensaje de Juan el Bautista con una palabra: el aviso. Juan es una especie de aviso de carretera. Ustedes los han visto por las carreteras, por supuesto.
Acá, por ejemplo, en la autopista norte, cuando uno va hacia Sopó, hay una flecha que dice ¿para dónde Sopó? Si no la ve, si no la sigue, pues se pasa, sigue derecho. Yo al principio me pasaba cuando iba en la bicicleta y a dar la vuelta por allá porque no estaba prestando atención. Eso mismo pasa con aquellos que no prestan atención al testimonio de Juan el Bautista. Es igual con él. Él es el aviso. Él dice, miren hacia allá, cambien de ruta, porque si no, se pasan y no llegan a Cristo. Él mismo dice, yo no soy nada, yo no soy nadie. Ciertamente bautizo con agua, pero Cristo bautizará con el Espíritu Santo. No soy digno de desatar sus zapatos. Él debe aumentar y yo debo disminuir. Ese es el mensaje de Juan. Lo podemos resumir con esta palabra, el aviso. Él es la señal que dice, ojo, coja para la derecha. Juan no es más que uno que muestra ese camino y él sabe que hay uno muy superior a él. Y por eso digo que no hay esperanza alguna para usted ni para nadie a menos que preste atención a esta enseñanza, a su enseñanza y a la instrucción de Juan el Bautista. Y no hay otro camino. Ese es el camino que todas las personas a través de toda la historia de la iglesia han tomado. Probablemente usted ha leído de hombres, biografías de hombres de Dios y notará que siempre es el mismo camino. Pero igualmente es cierto que siempre han existido otras enseñanzas falsas. La tradición, el moralismo, el misticismo, la filosofía, la creencia en que la meditación lo va a llevar al cielo, la sanación de los ancestros. No sé si han escuchado eso, pero ahora es muy popular, está tomando mucha fuerza, que es como un nuevo tipo de nueva era. Todas esas son aberraciones de la fe cristiana y varias otras que se han convertido inclusive en religiones. Y debo decirlo con claridad, si cambian el foco de lo que es importante y lo rellenan con mentiras y no se dan cuenta, se pasan de la salida. Todas esas falsas creencias le apartan de lo que es básico, de lo que es fundamental. Todas esas falsas creencias son confrontadas aquí por Juan el Bautista, porque él está dando el testimonio de quién es Cristo. Y yo le animo a que no se interese por esas cosas que le hacen cambiar de ruta. No le ponga tiempo ni esfuerzo a esas cosas, a esas distracciones. No tome atajos. Recuerde que el Nuevo Testamento hace que esto sea el fundamento. Y aparte de eso, no existe nada en absoluto. Aparte de Cristo, no hay nada. Debe comenzar con el testimonio de Juan el Bautista. Él es el precursor, él es el aviso. ¿Y por qué hace eso? ¿Por qué él lo señala? Bueno, él ha resumido su testimonio en el versículo 34. Yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esa es la persona. No hay nada, ni existe nada aparte de él. No hay un verdadero conocimiento de Dios aparte de esta persona. El cristianismo es un evangelio exclusivo. No admite rival, no admite ninguna ayuda. Nuestra fe es una fe exclusiva y afirmamos que un hombre es cristiano o no es cristiano dependiendo de la fe que tenga. Si tiene fe en Cristo, podemos decir que lo es, si no, no lo es. Y lo estoy poniendo así debido a la cantidad de moralidad, de las tradiciones, de los inclusive inicios de esta nueva era que están ganando gran cantidad de adeptos en la actualidad. Inclusive en nuestra ciudad hay iglesias que, además de que no solamente predican moralidad en sus púlpitos, sino que se reúnen con otras creencias argumentando que la unión es posible. En noviembre pasado, en Bogotá fue catalogado como la capital del ecumenismo en América Latina y el Caribe. Terrible, terrible. Según ellos, las iglesias deben ser el aire acondicionado de Pentecostés, es lo que dicen. Y son, según ellos, una oportunidad fuerte en las vidas de las personas para ser renovadas. Eso es meramente moralismo. Y según ellos, mientras todos seamos morales, ya la hicimos. Yo lo pongo de una forma clara. O soy cristiano o soy moralista. No existe nada en la mitad.
Y la enseñanza de Juan sirve para que se haga esta pregunta en este momento. ¿Es cristiano o no es cristiano? No se puede unir con aquellos que ni siquiera creen en Cristo. Cualquier intento de afirmar que tiene un conocimiento de Dios aparte de la persona de Cristo es una mentira. Cualquiera que diga algo aparte de Cristo no es verdad. Juan lo deja claro cuando grabó las palabras de Jesús diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué escribió Juan su evangelio? Nos preguntamos, ¿por qué inicia así? Desde el prólogo, desde las primeras palabras está haciendo esto. El punto que él está diciendo es: no hay otra manera, no existe otra forma, es la única manera, empezar con Cristo. Así que Juan el apóstol nos da este testimonio de Juan el Bautista desde el principio. Y él dice: escúchelo, escuche a Cristo, vaya hacia Él. Jesús es el Hijo de Dios. Ahí está, mis amigos. O cree que Él es el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, o no lo cree. La gran pregunta sigue siendo esta: ¿qué piensa? ¿Qué piensa usted de Cristo? ¿Es solo el mejor de los maestros religiosos? ¿Es el más místico, el hombre más místico que ha existido sobre la faz de la tierra? ¿Quién es Él? ¿Es Él el Cristo? ¿Es Él el Hijo de Dios? ¿Es Jesús quien le da las previas de la reencarnación, de la encarnación? Y el testimonio de Juan el Bautista es que Jesús es el Hijo de Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Mi querido amigo, si tiene algún problema con la persona de Cristo, no busque en el lugar equivocado, no busque tener una experiencia mística, no busque tener un conocimiento de Dios aparte de Cristo, porque no puede tenerlo. Todo está en Él y solo en Él. Esto porque así le agradó al Padre, que todo fuera en Él, y así es, en Él mora toda la plenitud. Es en Él que Dios ha atesorado y almacenado todas las riquezas de su gracia y de su conocimiento. Este es el Hijo de Dios. Muy bien, eso es lo que dice Juan, y lo repite 2 veces en este primer capítulo. Lo tiene en el versículo 29 y lo tiene ahora de nuevo en el versículo 36. En el versículo 29 noten que dice: al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él, y él dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego lo repite aquí en el 36, el Cordero de Dios. ¿Qué frase, no les parece? Bueno, la declaración, el Cordero de Dios, ¿la entienden? ¿Qué significa? Sabemos que la salvación no es por los corderos de las ofrendas quemadas en el Antiguo Testamento. No es el cordero que fue inmolado y ofrecido mañana y tarde en el tabernáculo y luego en el templo. No. Todas esas son sombras. Todo eso son meramente fotocopias. Todo eso son presagios de lo que vendría. Pero ahora Dios ha provisto su propio cordero, y es el Cordero de Dios, su propio Hijo. El Hijo de Dios es el Cordero. Y aquí está, por supuesto, esta gran doctrina, la doctrina de la expiación. Nuestros pecados han sido puestos en Él, en ese Cordero sin mancha, y el sumo sacerdote pone sus manos sobre la cabeza de la ofrenda, transfiriéndole sus pecados al Cordero, y el Cordero es inmolado. Y su sangre, la sangre derramada de la expiación, es la que le cubre para poderse presentar a Dios. Recuerden, nadie puede presentarse a Dios si no es perfecto. Y esa perfección no viene sino a través de esa sangre que le cubre y puede presentarse ahora a Dios. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La expiación es esencial y Él es nuestro sustituto. Por sus heridas somos sanados. Él es el que lleva nuestros pecados en su cuerpo al madero, para que nosotros, estando muertos en pecado, vivamos para justicia. Por eso, por sus heridas somos sanados. El Cordero de Dios está dando cumplimiento a la profecía que se hicieron 700 años antes en Isaías, o Isaías la hacen y nos la relata en Isaías 53. Aquí está: no hay conocimiento de Dios, no hay recepción de su plenitud eterna,
a menos que reciba la expiación a través del Calvario, a través de la cruz, a través de la muerte, sepultura y resurrección, a través de la ofrenda de la sangre del Hijo de Dios ante este altar celestial y eterno. Esto, según los evangelistas, es súper esencial. Hay muchas personas que están preocupadas por su vida cristiana y por su experiencia espiritual. Dicen, doy cualquier cosa por sentir algo. Por eso, exactamente por eso es que hay algunas congregaciones que son muy exitosas, porque están muchas personas buscando sentir. Yo quiero sentir, ayúdeme a sentir algo este día. Por eso la música se enfoca en eso, en que las personas puedan sentir algo espiritual. Pero ellos lo que al final necesitan no es sentir algo espiritual por medio de la música. Ellos lo que necesitan es la instrucción sobre el camino de salvación. Nunca han visto que el Hijo de Dios tenía que morir, que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no imputando sus ofensas sobre ellos, porque Él se las había imputado a Jesús. Dios lo ha hecho por nosotros. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Él. Reconocer esto sí es llenarse de gozo, esto es llenarse de la plenitud de Cristo. Mi amigo, ¿ha escuchado a Juan el Bautista? Este es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, este es su testimonio. ¿Y usted sabe que sus pecados fueron imputados, fueron impuestos sobre él? ¿Ha sido perdonado únicamente porque él recibió su castigo? Eso es básico. Juan ha indicado esto mientras lo señala diciendo, he aquí el Cordero de Dios, es lo que está diciendo. Y luego ahora encontramos otro testimonio en las palabras de Juan el apóstol. Lo primero es que escucha a Juan el Bautista, y lo segundo es que escucha el testimonio de Juan y de Andrés. Permítame resumir esta enseñanza de Juan el Bautista poniéndola de esta manera. Juan está diciendo, yo soy el fin de una era. Jesús es el comienzo de esta nueva era. Yo soy el último de los profetas. Jesús es el portador de lo celestial y de lo eterno. Juan dice, ha llegado mi final, ha llegado mi momento, ya terminé. Jesús está comenzando, mírelo a Él ponga sus ojos en Cristo. Ahí está el Cordero de Dios. Ahora lo que estoy diciendo esta mañana es esto. Jesús es el que hay que seguir. Y no estoy interesado en un hombre que no cree en Jesús como el Hijo de Dios. Ese hombre no es cristiano, no puede serlo. Es una negación de término, una negación de todo el Nuevo Testamento. Del mismo modo, un hombre que no se da cuenta de que es perdonado por el Cordero de Dios que fue inmolado, no es cristiano, es un fariseo. Y eso es esencial. Y además, si no tiene este bautismo con el Espíritu Santo, nunca va a conocer la emoción, la libertad y el gozo. Y recuerden, ese bautismo llega al momento de la salvación. Por eso es esencial que ponga sus ojos en Cristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en Él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Eso dice Primera de Pedro. Y luego Juan lo resume todo y dice, ahí está. Ahora noten lo que sucede con los discípulos. Ellos nos dan el segundo testimonio. Es un diálogo lo que está sucediendo acá con Jesús, y noten lo que está pasando. Y los dos discípulos oyeron a Juan y siguieron a Jesús. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo siguieron? Bueno, la respuesta es por supuesto porque creyeron al testimonio de Juan el Bautista. Creyeron lo que Juan el Bautista estaba diciendo. Realmente se trata de eso. Se dijeron a sí mismos, bueno, este es nuestro maestro, es cierto, pero lo dejamos y vamos tras este otro. Yo pondría esto como un principio esta mañana de esta forma, que lo primero que todos tienen que aprender con respecto a este asunto es tan simple como esto: deje su maestro terrenal y siga a Cristo. Andrés y Juan dejaron a su maestro, pero deje a los instructores,
deje los guías, las señales y vaya directamente a Él. Usted mismo lo debe dejar todo por Él. Para mí es una de las cosas más importantes que un hombre debe descubrir en su vida cristiana. Debe dedicar su vida a entender que es en Cristo donde debe poner sus ojos, no en sus maestros. Puede pasar la vida leyendo a muchos grandes escritores, buenos libros devocionales, escuchando sermones. Hay muchos que escuchan y escuchan sermones y sermones, discursos, van a conferencias, prestan atención a los avisos de las redes sociales, están en todo, pero no van directamente a Cristo. Nunca le han seguido, nunca han ido a Él mismo. Se han quedado con los maestros, se quedan con los avisos y por eso tienen un conocimiento indirecto. Están viviendo de la fe de otros. Cuando hay así, ¿cuántos hay así en medio de nosotros que están satisfechos con escuchar los maestros? Contentos con pasar tiempo con los hermanos fuertes en la fe. Me encanta pasar tiempo con mis hermanos que son muy maduros en la fe, algunos dicen. Contentos de hablar de Cristo, pero nunca han personalmente, han ido directamente a Cristo. Algunos admiran a los puritanos por la manera en que ellos expresan sus creencias. Y yo digo, qué hombres tan especiales. ¿Por qué eran tan especiales? Porque tenían sus ojos en Cristo. Mi argumento es que nosotros también podemos ir igual a Cristo y experimentar lo que ellos experimentaron, esa plenitud. No se quede con los meros avisos o con las experiencias de otros. Vaya a Cristo usted mismo. Y es exactamente lo que estos discípulos están haciendo. Dejan a Juan, caminan tras él, tras Cristo. Y esto es vital. Así que dejan a su maestro y van a Jesús directamente. Entonces permítame animarlos igualmente a que ustedes hagan lo mismo. ¿Y saben qué es lo que va a pasar? ¿Saben qué es lo que va a pasar? Si realmente ha escuchado el mensaje de Juan el Bautista y lo ha aceptado y ha creído, y su deseo y su pasión está encendido dentro de usted para recibir de esta plenitud y recibirla, y va tras Jesús y lo busca directamente, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Escuche esto, Él le recibe. Él viene, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Aquí está lo primero. Entonces, en nuestro relato, Jesús se volvió y los vio siguiéndolo. En este punto, el Señor Jesucristo se estaba alejando de ellos. Ellos solo veían su espalda. En la otra ocasión, ¿recuerdan? Jesús venía a ellos. En esta ocasión, Él se está alejando de ellos y está a espaldas de los apóstoles. Juan dice a estos dos hombres, he aquí el Cordero de Dios, y ellos fueron tras Él. Cuando de repente se da la vuelta y los mira. Cuando los saludó, ya sabía todo acerca de ellos. Él sabía quiénes estaban caminando detrás de Él. Él conocía el deseo de sus corazones. Él sabía exactamente lo que estaba pasando a sus espaldas. ¿Y no les parece esto muy estimulante esta mañana? Y saber que es lo mismo con usted y conmigo. Él conoce exactamente todo acerca de usted y de mí. Somos conocidos por Él. Y en el momento en que comienza a dar pasos en su dirección, Él lo sabe, se da la vuelta y le da la bienvenida. Si esto no fuera cierto, no tendría sentido la predicación. La predicación es esto: vaya a Cristo, vaya a Él. Ponga sus ojos en Cristo. No ponga los ojos en nada más que en Cristo. Ese es el negocio de la predicación. Es decirle a hombres y mujeres, vaya a Él, que Él les recibe. Él lo sabe todo. Y algo aún más importante, Él se da la vuelta para animar a los discípulos y darles esa bienvenida. Muestra su interés por ellos. Eso es lo que hace el Salvador. Él ve su interés, así no sea un gran interés, así no sea grande en el comienzo, así apenas sea una pequeña chispa. Él, en vez de lastimarle y de humillarle, por el contrario, le va a alentar. Y cualquier chispa, cualquier indicación de seguirle, Él le anima a que continúe con ella. Y en el momento que muestre ese deseo, Él se volverá, responderá, le animará, vendrá con todo su amor, misericordia y compasión. Santiago lo puso exactamente con sus palabras de esta forma. Dice,
El Señor lo levantará y si ha cometido pecados le serán perdonados. Y si hay alguien desanimado en esta congregación esta mañana, escuche esto. Venga a Cristo y Él se acercará a usted. Venga a Cristo. Haga lo que los discípulos hicieron. Fueron a Cristo y Él se dará la vuelta y vendrá a su encuentro. Él dará la bienvenida, Él le va a recibir. Mire a Dios y Él se acercará a usted. Es la cosa más asombrosa que se le puede decir a alguien. Él le va a recibir. Si no hay más que un destello de un deseo en su corazón esta mañana por su plenitud y un deseo del conocimiento de Dios, así sea pequeño, vaya a Él, amigo mío, y Él se dará la vuelta y le dará la bienvenida. Pero ojo, momento, ahí le hará una pregunta. Jesús se volvió y los vio siguiéndoles y les dijo, ¿qué buscáis? Ahora notará que no pregunta quién lo está buscando. Él dice, ¿qué es lo que buscáis? Y de nuevo, esto es una enseñanza vital. Él no solo le da la bienvenida y le recibe y le anima, pero al mismo tiempo deja perfectamente claro que tiene que suceder a su manera y solo a su manera. Y lo primero que siempre le preocupa a Cristo es su motivación. ¿Por qué va a Él? Se vuelve para recibir a estos dos hombres y decir, ¿qué buscáis? ¿Qué están buscando? ¿Cuál es su motivo? ¿Por qué me siguen? Y Él les conoce, por supuesto, les conoce muy bien. Aquí está el maestro que conoce a toda la humanidad, conoce el que está dispuesto a dejar lo viejo e ir a lo nuevo. Y los discípulos habían escuchado a Juan el Bautista, van a Juan por curiosidad, escuchando lo que él decía, por emoción, como la gente que iba a Atenas, siempre esperando escuchar algunas cosas nuevas. ¿Y no somos nosotros algo así también? Si hay alguna aglomeración, si hay gente haciendo cola, ¿no se tientan en hacer la cola? ¿O en preguntar qué estarán regalando? O para una aglomeración entrar a ver qué es lo que dicen. Mucha gente. Nuestro Señor lo sabe, así que hace la pregunta, ¿qué buscáis? Él sabe cómo es la gente, siempre interesados por algo. Nuestro Señor lo pone en esa pregunta, ¿qué buscáis? ¿Están buscando emociones? ¿Están buscando experiencias? ¿Buscando sentir algo? ¿Quiere una curación física? ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que realmente le interesa? Y sí, Jesús es amoroso, pero recuerde que Él es el Señor y Él quiere que sea honesto en su búsqueda. Él quiere que tenga esta plenitud, pero búsquelo a Él, a Él por lo que es, pero no por lo que Él da. Él quiere que tenga claro por qué le busca, que sea honesto en su búsqueda, que sus motivos y sus deseos sean correctos y que esté más preocupado por su gloria que por usted mismo y la posición que va a tener. Verá, todos somos muy carnales y Él lo sabe. Incluso conoce a cada uno de los que nos encontramos en esta iglesia hoy. Y hay personas que están interesadas en el cristianismo porque creen que pueden sacar de él algún provecho. Algunos piensan, bueno, yo quiero de pronto meterme en el ministerio y quiero hacer de esto una profesión. De pronto hacer un poco de dinero. O porque encontrarán un espacio para ejercitarse como maestros o como líderes o para tener algo de poder o simplemente para tener una mejor vida social. Qué espantoso, ¿no les parece? Por eso no es sorprendente que le pregunte, ¿qué están buscando? ¿Qué busca? ¿Qué quiere? ¿Está buscando su propia gloria de alguna forma? Recuerde que ningún hombre recibe de su plenitud si no está totalmente vacío. Por eso la pregunta, ¿qué buscáis? Examínense a sí mismos, asegúrese de que es realmente lo que quiere. Y si busca la gloria de Cristo por encima de la suya, ¿qué hace Él? Él le da la bienvenida. Y en este punto solo hay una respuesta correcta y fue la respuesta dada por Juan y por Andrés. Y ese es nuestro testimonio, el de Juan y el de Andrés. Ese es nuestro segundo testimonio. ¿Qué buscáis? Dice el Señor.
ellos le dijeron: Rabbi, maestro, ¿dónde moras? Esto no es solo una curiosidad ociosa de su parte queriendo saber en dónde se iba a quedar o dónde vivía. Por supuesto que no lo es. Aquí encontramos una declaración tremenda. Están confesando su fe acá. Están confesando que quieren aprender de él. Lo reconocen como el maestro. Por eso lo llaman Rabbi. Ahí mismo dicen Rabbi. Lo llaman como el maestro, el gran maestro. Esa es una manera de decir: maestro, enséñanos. No estamos animados por una curiosidad ociosa. No te estamos siguiendo para que podamos volver a casa y jactarnos y decirles a todo el mundo: imagínense, seguimos a Cristo y Él se devolvió y nos habló. No, Él está preguntando, ellos les están diciendo: Rabbi, ¿dónde moras? ¿Dónde te alojas? ¿Dónde estás? Querían seguirle porque no querían pasar un corto periodo de tiempo con Él. Ellos querían pasar más tiempo porque ese corto periodo de tiempo no era suficiente. Ellos querían venir y escucharle más, querían sentarse a sus pies, querían que fuera su maestro. ¿Podemos venir?, le preguntan. ¿Podemos sentarnos a tus pies? Ese es el contenido de esta declaración, y nada menos. Querían pasar tiempo con Él, querían escucharlo, querían saber más sobre esto, y eso no se puede obtener en un encuentro casual. Querían pasar tiempo. Ahora yo le hago la pregunta: ¿está usted igual listo para pasar tiempo con Él? ¿Alguna vez se ha olvidado de todo a su alrededor para pasar tiempo con Cristo? ¿Le ha preguntado dónde mora? ¿Le ha preguntado: ¿puedo venir y estar contigo? ¿Puedo pasar el resto del día contigo? Se nos dice que eso fue lo que hicieron. Fueron con Él, los discípulos, y pasaron la noche con Él. Este era su deseo. Pero ¿recuerdan a María y a Marta? Marta estaba súper contenta de que iba a tener la visita de Jesucristo. Podía jactarse. Casi que podemos escuchar en sus palabras esas palabras de jactarse por haber atendido a Cristo. Decirle a todos los amigos que Jesús había venido a visitarle. Y ahí estaba ella haciendo todas las labores de un lado para otro, la cocina, la sala, seguramente el patio, por todas partes haciendo trabajo. Pero María, ¿qué hace? María se sienta a sus pies y lo escucha. ¿Se sienta usted como María a los pies del Maestro? ¿Es esa su elección? ¿Es ese su deleite, su dicha, su alegría, su cielo en la tierra, estar simplemente morando en Cristo? Se ha propuesto escuchar la voz del Maestro, saber en dónde habita, para que pueda sentarse a su lado para siempre y escucharlo como María a los pies del Maestro. Esta es la única respuesta aceptable en este punto. No es solo un impulso repentino y luego se olvida de todo. No. Ha decidido que quiere estar con Cristo. Pregunta usted: ¿dónde está? ¿Dónde moras? Es de los que dicen los discípulos, o como los discípulos: vamos contigo, somos tus discípulos. Y acá en adelante no quiero escuchar nada más, no quiero saber de nada más que de ti, eso es todo lo que quiero saber. Y luego noten, Él les dice a los apóstoles: vengan a ver. Él conoce sus motivos y Él sabe que son claros, que son correctos y que están animados por un deseo correcto. Él les dice: ven y miren, vengan conmigo, mis amigos y hermanos. Si viene a Él buscándolo, puedo afirmarle que el Señor se convierte en su pastor. Él lo va a llevar y le va a instruir, le va a dar de su plenitud. El Señor será su pastor, nada le faltará. En lugares de verdes pastos le hará descansar, junto a aguas de reposo le conducirá. Y luego noten cómo termina esto. Vinieron y vieron dónde moraba y se quedaron. Jesús se quedó con ellos escuchando sus preguntas, resolviendo sus dificultades. Vinieron y vieron dónde moraba y moraron ese día con Él. No necesitaban preocuparse de nada más. Él les cuidó y se quedaron esa noche con ellos. Y ese es justo el tipo de personas que el Señor está buscando. Personas
que se sientan a escucharle. Son ellas las que van a recibir de su plenitud y gracia sobre gracia. Bueno, ahí mis queridos amigos y hermanos, está el segundo testimonio, el testimonio de estas dos personas que nos llevan a Cristo, dejaron todo por seguir a Cristo. ¿No es así que debemos dejar nosotros todo? Todo por seguir a nuestro gran Señor y Salvador. Vamos a orar. Padre, con gran gozo venimos a ti, al único Dios y Salvador. Señor, te pedimos que siempre tengamos presente en nuestro corazón que toda la gloria, majestad, dominio y poder sea para ti, que nunca tomemos de tu gloria para nosotros. Oramos, Señor, porque la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezcan en nosotros este día, durante el resto del día, durante esta vida, inclusive durante el tiempo que pasemos aquí, que peregrinemos en este mundo, hasta que nos lleves a tu presencia o que Jesús venga por nosotros. Oramos esto en el nombre de Cristo.